¿Cómo están? Bueno, lo primero, espero que estén súper bien ustedes y su familia y sus cercanos, y que nos tomemos con mucha tranquilidad y obedeciendo todo lo que hay que obedecer en estos momentos porque hay que hacerlo y esta cuestión es un tema más bien que nos corresponde a todos como sociedad. Hoy día vamos a conocer la segunda parte del contenido de la historia de la escritura que comenzamos en la primera clase, ¿cierto? Ustedes recordarán que, bueno, la materia ya está subida al sistema, así que ahí le pueden echar una revisadita. Este material también queda subido. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con lo que se denomina la escritura romana, ¿cierto? Que es nuestra escritura, la que nosotros utilizamos hasta el día de hoy, con algunas variantes, por cierto. Vamos a ver cómo nacen las letras mayúsculas, las letras versales o mayúsculas. Vamos a conocer también lo que fueron las letras unciales, semiunciales, el nacimiento de la gótica minúscula, eh, los llamados incunables, vamos a ver ahí de qué se trata eso, los tipos romanos, vamos a conocer algunos tipos, los más clásicos, que comenzaron una vez que la imprenta móvil de tipos móviles nace. Se desarrollan los primeros tipos romanos, vamos a conocerlos ahí también. Vamos a ver cómo se veían impresos, que es súper importante, súper interesante ese detalle. Y vamos a terminar con la invención de la imprenta de tipos móviles, ¿ya? Entonces ahora damos paso al contenido. Y comenzamos. Hacia la escritura romana. Tras el fenicio, recordamos qué es lo que era el fenicio, ¿se acuerdan ustedes? Tomaron relevo los griegos. La palabra alfabeto procede de las letras griegas alfa y beta, que significan buey y casa. Recuerden ustedes que hablábamos de la cabeza del toro, en este caso ellos le denominan buey, que es la letra A, y la palabra beta, que significa casa. Los griegos utilizaron el alfabeto consonántico fenicio en torno al 800 a.C. y añadieron los signos fonéticos arameos alfa, epsilon, omicron y el IY. ¿Se acuerdan ustedes que no existían las vocales? Bueno, aquí aparecen las vocales y la I fue un hallazgo griego, la I latina. También ellos comenzaron a escribir de izquierda a derecha. Este alfabeto se convirtió poco a poco en el alfabeto del mundo occidental. Los primeros en utilizarlo fueron los etruscos, que ocupaban el territorio de la actual Toscana, ¿cierto? En la parte de Italia. Después lo hicieron los latinos, conquistadores de la zona. Aquí tenemos el cuadro una vez más, que nos muestra la evolución de las letras desde el semítico, acá está en esta columna, septentrional, hasta la capital romana, que es el origen de nuestro actual sistema de escritura. También nos muestra que hay algunas letras que no aparecían originalmente, otras letras que aparecieron posteriormente, hasta conformar lo que hoy conocemos como nuestro alfabeto. Las letras versales o mayúsculas, en el apogeo del Imperio Romano, cuando estaba en todo su esplendor, ¿cierto? En torno a la era común, el alfabeto había alcanzado una forma armónica. Desde el punto de vista formal, la mayúscula romana constituye la cima de esta evolución. La capital romana o capital monumental es el origen de todas las tipografías versales o mayúsculas occidentales. La capital monumental era el tipo de letra con que se grababa en piedra para inmortalizar el esplendor y la gloria del imperio. El mejor ejemplo es la inscripción de la columna Trajana en Roma. Bueno, aquí cuando habla esto de que es una forma de inmortalizar el esplendor y la gloria del imperio, estamos hablando derechamente de comunicación visual. Es decir, que la escritura cumple un rol también, por así decirlo, político, digamos, de potenciar la imagen, ¿cierto?, del imperio romano en esa época. Esta es la inscripción, la escritura inscrita en la columna troyana. La columna Trajana del 113 después de Cristo
y dado que la línea superior, que es la que está aquí arriba, está situada a unos 2 metros por encima del nivel visual, ¿cierto? De nuestro nivel, la altura de las letras se reduce progresivamente de arriba hacia abajo. Las letras de la línea superior, si nos damos cuenta acá, marcaditos en amarillo aquí, ¿cierto? Va disminuyendo hacia abajo. Y eso es porque la perspectiva, cuando uno la miraba de abajo hacia arriba, hacía que la letra se fuera, cuando uno mira en perspectiva, lo que se ve más lejos se ve más chico. Entonces en este caso se agrandaba lo que se ve más lejos para que toda la escritura apareciera del mismo tamaño. Súper interesante ese dato. Este es, en el fondo, el alfabeto de la inscripción de la columna troyana. Fíjense en la forma de las letras. Aquí está la inscripción. Aquí vamos a ver alguna ampliación. Fíjense la belleza de las letras, los detalles, los serif. Aquí volvemos un poco a esta inscripción. La capital romana se dibujaba previamente con tinta. Primero se dibujaba y con un pincel plano, y posteriormente se grababa en mármol o piedra. Su reputación de creación monumental y clásica del diseño se ha mantenido a lo largo de los siglos, y eso tiene mucho que ver con su belleza, con su armonía, con el equilibrio de sus partes. La utilización de otros utensilios y soportes de escritura influyó decisivamente en la forma de las letras. Aquí y en otros ejemplos más adelante vamos a ver algo que ya habíamos observado cuando vimos la escritura cuneiforme. ¿Se acuerdan de la escritura cuneiforme que se hacía con un cuño? Bueno, y dijimos en aquel momento que la forma del instrumento que sirve para representar la letra condiciona la forma de la letra. Entonces una letra hecha a pincel es distinta a una letra hecha con un normógrafo, con un estilógrafo, etc. Aquí repetimos un poco la imagen. Desde el año 100 después de Cristo, ya hemos pasado el año 0, hasta aproximadamente el año 600 después de Cristo, se utilizó otra forma, la capital cuadrada, que es la que vemos arriba. Era una escritura de líneas verticales, realizada con una pluma de ganso, con un corte muy amplio. Eso hacía que los trazos más gruesos fueran evidentemente más gruesos que aquellos que son más finos, que se pierden ahí, a veces ahí. La capital cuadrada era algo menos formal que la monumental. Si ustedes se fijan en esta de acá, tenía una estructura mucho más formal. Esta de acá, ¿cierto? Que es la que estamos viendo aquí arriba, es mucho más suelta. En la medida que la escritura se fue acelerando, se fue requiriendo que cada vez más la escritura fuera más rápida, la forma también se fue como haciendo más informal. Hacia el año 300 después de Cristo, que es la que está acá, empezó a utilizarse una escritura con pluma de ganso que persistió hasta el siglo XI. Era la capital rústica. Para escribir se utilizaba una pluma de ganso cortada en diagonal, lo cual incrementaba la velocidad de la escritura. El instrumento se fue haciendo también a la vez más rápido. Seguramente, y queda muy claro que en la medida que se requieren muchas más publicaciones o mucha más velocidad en la escritura de un libro, se generan instrumentos que permiten agilizar mucho más la escritura, y a la vez la escritura va adquiriendo una consistencia formal mucho más rápida, ¿es cierto? Es menos trabajada, digamos. Es menos, incluso es menos armónica, si la comparamos con esta. Medio siglo después de la capital rústica, inició su andadura la letra uncial, ya la que está abajo, que se siguió utilizando hasta el año 1300 después de Cristo. La uncial era una letra mayúscula de forma redondeada, pensada para el pergamino. En el siglo V también las unciales empezaron a escribir a mayor velocidad. El resultado fue la semi-uncial, un tipo de escritura con mayúsculas y minúsculas. La semi-uncial existió en diversas variantes hasta finales del siglo XIII. Aquí vamos a ver un ejemplo y un acercamiento que podríamos hacer. Toda esta escritura está hecha con pluma, ¿bien? Está hecha a mano.
Fíjense los detalles que adornaban un poco la escritura en las letras capitales, la letra inicial. Entonces ahí aparece esta letra que contiene por primera vez la forma de la minúscula. De forma simultánea a la progresiva decadencia del Imperio Romano en el siglo IV, el emperador Constantino proclamó el cristianismo como religión oficial. En Europa occidental, las iglesias se convirtieron en centros de producción de texto. Finalmente, las iglesias, por su rol social y político prácticamente también, se dedicaron por muchos años a la producción de libros. Todos los textos eran redactados aún en latín. La necesaria difusión de los textos solo podía efectuarse a través de copias manuscritas, ¿cierto?, hechas a mano. Los conocimientos de escritura eran, y siguieron siéndolo por casi 1000 años, monopolio de los monjes. Solo unos pocos sabían leer y escribir. Acuérdense lo que vimos también en los jeroglíficos, ¿no? Generalmente la clase gobernante, aquellos que tenían en alguna medida el poder, eran los que manejaban también el conocimiento. El mismo Carlomagno, el emperador Carlomagno, ¿cierto?, que en su calidad de emperador romano fue el hombre más poderoso de Europa occidental en torno al 800, era analfabeto. Para que veamos más o menos un poco ahí cuáles eran las condiciones de los grandes gobernantes. Carlomagno fue uno de los grandes emperadores del Imperio Romano. Dada la descontrolada proliferación de textos mal copiados, Carlomagno ordenó que se realizasen copias rigurosas de las fuentes más auténticas. Estas copias se escribieron con la letra cursiva oficial, en la minúscula carolingia o carolina. Como consecuencia, entre otros factores, de su clara y hermosa presentación, la carolingia fue la escritura predominante de Europa occidental hasta fines del siglo XIII. Yo me devuelvo ahí para ver si está aún grabando. En esta semiuncial que estamos viendo acá, se advierten ya claramente los ascendentes y descendentes más marcados. Aquí yo les marqué. Fíjense que lo que sale hacia arriba y lo que sale hacia abajo de estas líneas es muy exagerado, digamos, es muy pronunciado, ¿cierto? La minúscula gótica. La copia de manuscritos era una tarea agotadora. Imagínense usted lo que era copiar un libro, 2 libros, 3, 4, 5, 10 libros, que realizaban los monjes diariamente. Castigaba la espalda y los ojos. Tiene que haber sido, si lo ponemos así como trabajo, tiene que haber sido un trabajo esclavizador, así bastante poco agradable. Además, requería una gran cantidad de pergaminos elaborados con pieles animales previamente tratadas. De ahí que los copistas tuviesen que aprender a utilizar el material economizando espacio, para lo cual reducían el tamaño de la letra, ¿cierto? Para optimizar el recurso papel, pergamino o en este caso pieles de animales, se tuvo que generar un cuerpo de letra más pequeñito, cosa que pudiera caber más dentro del espacio o el formato que se estaba trabajando. Al mismo tiempo fueron elevando el ritmo de la escritura con unos caracteres más angulosos, es decir, escritura más rápida. Así surgió la minúscula gótica, que tras un breve periodo de floración de algo más de 2 siglos, fue sustituida por diversas letras quebradas. Dada su semejanza formal con la arquitectura gótica, recibió ese nombre. Los tipos góticos más importantes fueron la textura, la rotunda y las Babager. Los tipos con los que Gutenberg imprimió la Biblia en 1455 eran una variante de la textura, ¿cierto?, de las primeras letras góticas. Esta es la textura y esta es la que se denomina la letra gótica, el tipo gótico. Hagan el ejercicio, aprovechen de que van a tener la presentación, de leer el texto o de intentar leer el texto. Aquí tenemos otra que es la rotunda. Fíjense la complejidad para nosotros, ¿cierto?, de leer este texto. Acá hay otra que también es mucho más compleja. Estas, las Babager. Es difícil de repente, por la similitud que tienen los trazos, determinar qué letra es a qué carácter corresponde. Es decir, la legibilidad
y la lecturabilidad de ese texto, términos que vamos a conocer más adelante, son un poquito complejos acá. La letra gótica presenta unas formas pesadas y condensadas, ¿cierto? Si uno la mira aquí, el texto es muy pesado. Así como una fuerte modulación vertical, es decir, es una letra demasiado vertical, no tiene prácticamente ángulos. Poco a poco los trazos ascendentes y descendentes fueron acortándose, haciéndose cada vez menos legible. Si la comparamos con la anterior, esa que dijimos que los trazos ascendentes y descendentes eran muy exagerados, estas a su vez se fueron acortando. Entonces se va haciendo cada vez más ilegible o poco diferenciable una letra de otra. Después de la completa aceptación de la escritura gótica en el siglo XIII, en el siglo XIV se introdujeron transformaciones formales que anticipaban una mayor riqueza de las formas de escritura. Mucho más profundo, aunque más difícil de valorar, fue la experiencia de los lectores enfrentados ahora a páginas numeradas, puntuación consistente, titulares, índices, regularidad en la organización espacial de las páginas y otros recursos que proporcionaban un sentido del orden. Los libros también contribuyeron a fijar y normalizar las lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas son las lenguas de cada pueblo. Por ejemplo, si en Italia la lengua vernácula es el italiano, en este caso. Claramente en aquellos tiempos Italia, Alemania, la Germania, que se le llamaba, etcétera, etcétera, estaban compuestas por muchos reinos, cada uno de ellos tenía una lengua. Proporcionaron enormes cantidades de datos nuevos, haciendo menos necesaria la memoria. Los lectores podían consultar las cosas que habían olvidado y los conocimientos del pasado quedaron fijados y preservados de generación en generación. Entonces, en alguna medida también la aparición del libro, como un formato que contiene información, en alguna medida fue, no es la palabra correcta, pero atrofiando un poco el cerebro en el sentido de acostumbrándolo a que la información estaba ahí, no había que memorizarla, guardarla, como ocurría anteriormente con la cultura y la tradición oral. ¿Bien? 1440-1500, con la disponibilidad de papel, la impresión con bloques de madera tallada y la creciente demanda de libros, naciones como Italia, Alemania, Francia y los Países Bajos, es decir, los imperios que gobernaban un poco el comercio, la política, la cultura de aquellos tiempos, buscaban la producción de textos por medio de la mecanización utilizando tipos móviles. Alrededor de 1440, Johann Gutenberg desarrolló en Alemania una técnica para elaborar moldes de tipos que se utilizarían para la impresión de letras individuales. Ojo aquí con lo que dice acá, los chinos, una vez más, fueron los primeros en utilizar tipos móviles hechos de madera durante la primera mitad del siglo XI. Pero no le dieron el mismo sentido que le otorgó Gutenberg, que era en el fondo optimizar, mecanizar y hacer mucho más eficiente el sistema de impresión del libro. Gutenberg escogió el tipo textura que vimos anteriormente como modelo, imitando el trabajo de los escribas de la época, para que el nuevo estilo fuera aceptado. Es decir, él utilizó un tipo de letra parecido al que se hacía a mano para que en alguna medida la gente lo pudiera reconocer. La obra más representativa de Gutenberg es su Biblia de 42 líneas que desarrolló con esta técnica, la cual estuvo vigente por 500 años. Miren qué maravilla, esta es una página de la Biblia de Gutenberg. Entonces todo lo que está acá, lo vamos a ver ahí un poco más adelante en una imagen, todo este campo de texto, este rectángulo que está acá y este que está acá, se imprimían con la máquina que inventó Gutenberg y todo lo que está alrededor, las imágenes floridas, qué sé yo, la letra capital, se hacía a mano. Ojo, que anteriormente, hasta antes de la imprenta, todo el libro se hacía a mano, es decir, letra por letra, ¿cierto? Ahora lo que se hacía era, se imprimía todo esto en un bloque, esto que está acá, y el resto se dibujaba. O sea, eso era mucho más ágil, mucho más rápido. En su Biblia, Gutenberg utilizó un tipo que imitaba la escritura manual de la época en Alemania. En la parte sur de Europa predominaba un estilo de escritura manual llamado humanista, que se basaba en las mayúsculas inscripcionales romanas y las grafías de la minúscula carolingia. Había una especie de mezcla, un poco ya los sistemas, las familias, por así decirlo, de escritura se empezaron a mezclar unas con otras.
Esta letra fue el modelo para los impresores italianos que desarrollaron sus tipos a partir de ella y que cristalizó en el primer tipo romano que apareció en 1465. A este primer diseño le siguieron otros más refinados como el de Nicolas Henson y el de Aldus Manutius. Los incunables, entre 1440 y 1500. Los tipos móviles son la innovación técnica más revolucionaria que se dio durante el Renacimiento. El arte de imprimir se propagó rápidamente por toda Europa, produciendo diversos textos conocidos en la actualidad como incunabula, del latín cunae, que significa cuna. Este nombre se adoptó para distinguir a todos aquellos libros impresos durante el período que comprende desde la aparición de Johann Gutenberg hasta 1500. A mediados de 1465, dos alemanes, Konrad Beinheim y Arnold Panartz, establecen la primera imprenta de Italia en el monasterio benedictino de Subiaco. Para diseñar sus tipos tomaron como base la caligrafía humanista del siglo XV, combinaron las capitales de las antiguas inscripciones romanas con la minúscula carolingia o carolina, diseñaron un alfabeto tan completo que se considera el punto de partida de los caracteres romanos que se utilizan en la actualidad. Pero fíjense en este detalle, después lo pueden repasar, ¿cierto? Con las páginas anteriores, que la letra mayúscula, las letras mayúsculas, como esta A, como esta C, como esta Q, son tipografías eminentemente romanas, ¿ya? Como las que aparecen en la columna Trajana, etcétera, etcétera. Y la letra minúscula viene de la gótica. Fíjense. Entonces hacen una mezcla formal ahí muy interesante. Es en este periodo donde se empiezan, o en este gran periodo donde se empiezan a mezclar y aparece finalmente lo que es la letra mayúscula y minúscula de una misma familia tipográfica. Pero inicialmente, vuelvo a repetir, la mezcla era muy, muy notoria. O sea, se notaba una de un tipo y otra de otro tipo. Aquí ya podemos ver algunos tipos de incunables, como el del Nicolas Henson, que está acá, ¿cierto? Que ya la letra minúscula, si la comparamos con la de acá, con esta, con la anterior, es más romana. Es decir, aparece una mayúscula romana, la Q, y la minúscula romana, que es el resto. Acá hay otros tipos de letras, como el tipo utilizado por Caxton, estamos hablando del año 1400 por ahí. Uno de los primeros catálogos de tipos del año 1486. Si alguien se acuerda cuándo fue descubierta América, como no me pueden contestar ahí, voy a ver si se recuerdan. Bueno, América en el año 1492 fue descubierta América, es decir, todo esto que estamos hablando ocurre antes de que nosotros fuéramos descubiertos, lo que en alguna medida también habla de la diferencia de los avances tecnológicos, culturales que habían entre Europa y lo que somos nosotros. Lo que no quiere decir que nosotros estemos retrasados, sino que nosotros avanzamos a nuestra propia velocidad. Aquí ya podemos ver varios tipos romanos del año 1499, el año 1500, el año 1600, hasta el año 1700. Fíjense cómo la tipografía y la impresión también en alguna medida se van optimizando, se van limpiando, ¿cierto? Y se van pareciendo cada vez más a lo que nosotros conocemos hoy en día. Esta es la imprenta de tipos móviles que inventó Johannes Gutenberg. Fíjense que en qué consistía. Más o menos en una caja de madera donde se disponían los tipos móviles, ¿cierto? Estos que están acá, aquí. Acá arriba se ponía la hoja. Y acá vamos a ver cómo funcionaba. Entonces, se ponían los tipos móviles acá, con unos tampones para entintar, se llenaban de tinta. Luego esta tapa que está aquí, el bastidor de papel, se cerraba hacia adentro y se prensaba en este lugar de acá, a presión, y finalmente aparecía el impreso. Lo que comentábamos anteriormente en la página de la Biblia de Gutenberg,
que lo que se imprime es solamente el texto. Y posteriormente se le agrega, aquí donde estoy indicando yo, la letra capital y algunos adornos floridos. ¿Cuáles eran los temas, las temáticas que en alguna medida ocupaban los libros en aquellos tiempos? Mayoritariamente teología o religión, ¿cierto? Literatura y filosofía en un menor porcentaje. El idioma latín ocupaba el 77% de las ediciones, es decir, era mayoría absoluta. Se prioriza desde el principio algunas lenguas vulgares frente a otras. No hay grandes cambios en la producción libraria hasta el siglo XVIII más o menos, es decir, hasta el siglo XVIII las temáticas siguen siendo las mismas. Disminuyen posteriormente los libros teológicos y religiosos en favor de la geografía, las ciencias naturales, la política, la pedagogía y sobre todo las bellas letras. Aumento debido sobre todo a la novela. Entonces, también esto quiere decir un poco que los contenidos inicialmente religiosos posteriormente fueron dando paso a otros hasta finalmente la ciencia se toma, por así decirlo, los contenidos. Aquí está la bibliografía de la presentación. Recuerden siempre este libro Fuente de Letras. Yo les voy a mostrar aquí el Fuente de Letras, que lo tengo aquí. Este que está acá. Que es un libro que tiene mucha, vamos a correr aquí, mucha información visual. ¿Bien? Es muy lindo el diseño del libro. Mucha información, obviamente, líneas de tiempo que nos enseñan a entender un poco el recorrido, cronología de algunas tipografías, y posteriormente hace un análisis bastante exhaustivo de tipos de letras. Bien, anatomía tipográfica, contrastes, temas que nosotros vamos a ver en la segunda unidad. Es un libro muy bello, un libro muy completo, demasiado completo, y que si les interesa está en mi poder. No sé si la biblioteca lo habrá comprado, la biblioteca, vamos a revisar eso, y si no, lo podemos compartir. Eso es, chicos, el contenido. Ustedes van a ver la presentación, la pueden analizar con más calma. Yo les vuelvo a reiterar que en la plataforma Microsoft Teams vamos a socializar estos contenidos y también en alguna medida vamos a activar la clase, pero la clase va a ser más bien... no nos funcionó mucho el sistema por un tema de que se caen las conexiones a través de video, así que lo podemos hacer tipo WhatsApp, es decir, el mismo sistema Microsoft Teams tiene chat o qué sé yo, que podemos escribirnos, así que yo estoy a plena disponibilidad de ustedes, como siempre, como toda la vida, y nada, les entrego esto y partimos en alguna medida conversando, ¿vale? Entonces los espero en el chat en la medida que tengan preguntas, consultas, comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso. Un gusto y que estén súper bien.